que ellos, queridas hermanas, han tenido algún dispositivo o un teléfono inteligente desde siempre. Con eso se criaron y no conciben la vida sin internet, ¿no? Previo a esto, pues los millennials y nosotros como una generación X, que nosotros nos incursionamos a esta era digital, ¿verdad? Que la aprendimos, pero no crecimos con ella. Pero por eso es que esta clase va para todos, porque las redes sociales, unas han nacido con ellas, ¿no? Desde el principio, y otras nos hemos incorporado y nos hemos integrado. Las redes sociales en sí mismas no son malas. Es como el dinero. En sí mismo el dinero no es malo. Es una herramienta y depende para qué se utilice, ¿no? Eso es muy importante. No es ni satanizar las redes sociales, ni porque también, como ya no, básicamente convivimos con ellas, son parte de, y las redes sociales, estamos hablando de Facebook, de Twitter, de YouTube, diferentes plataformas, diferentes Instagram, diferentes plataformas que se utilizan. Se utilizan en el mundo laboral, se utilizan básicamente para muchas cosas. Pero entre ellas, queridas hermanas, hay mentiras. Mentiras que tú puedes identificar, que podemos creer nosotras. No sé si te ha pasado. Y ahorita, pues, al final vamos a poder abrir los micrófonos para poder comentar, pero ahorita vamos a entrar en el tema. Pero una de las mentiras más grandes en las redes sociales es que no soy suficiente. O sea, como que yo no soy suficiente. Uno ve tantos perfiles perfectos de mujeres perfectas que tienen una vida perfecta y comenzamos a compararnos. ¿No te ha pasado? Dices, oye, así se levanta. Y cada uno, o sea, porque una de las mentiras de las redes sociales es simular o aparentar verdad. Es muy fácil simular en una red social, ¿no? Subes tu mejor foto. No, ahorita subió Angie unas, no eran mis mejores fotos. No, pero subes la mejor foto, subes, hasta fotografías tu desayunito que esté bonito, y tendemos a simular. Pero lo más fuerte es pensar que yo no soy suficiente. Imagínate eso, pensar que no soy suficiente. Otra de las mentiras, queridas hermanas, no sé si lo has visto, es que yo necesito la aprobación de los demás. Creemos que necesitamos que nos comenten y nos den un like, ¿no? Como que de los likes y los views, en este caso las vistas de nuestros videos, porque se va migrando a diferentes tipos de redes, eso es lo que determina esa aprobación, mi identidad. Otra de las mentiras es que si no está en las redes sociales, no es cierto. Mientras no esté en la nube, como que no sucede. Y me hace pensar en el antiguo sabio griego que dice, pienso, luego existo. Está en la red social, luego existo. Si no está en la red social, no existo. Son esas mentiras, ¿no? Otra mentira de las redes sociales es que los seguidores y los likes me definen persona. Los followers, los seguidores, que se les llama en Twitter, por ejemplo, o los likes en un Facebook, y que también ya tienen la modalidad de seguidores, son y los views en el caso de los videos, son los que me definen. Hemos llegado a creer, queridas hermanas, que el número de likes en una foto y el número de seguidores definen quiénes somos. Eso está fuerte, ¿no? Para los que nos empezamos en la era digital y que nos agregamos a estas redes sociales, puede ser eso igual, pero imagínate para el nativo, en tu caso, alguien que ha nacido en las redes sociales, entonces desde pequeño, estas mentiras pueden estar influenciando nuestra vida.
aparentar algo que no somos. Eso es muy peligroso, muy, muy peligroso. Son algunas de las mentiras que pueden pasar. Y todos estos problemas, queridas hermanas, tienen una raíz en la identidad. Tenemos un concepto muy equivocado de quiénes somos entonces. Entonces dejamos que las redes sociales definan eso. Y esto es un peligro muy grande. Es un peligro muy grande. Cuando nosotros como creyentes, como hijas de Dios, nos dejamos envolver, reducimos nuestra vida a algo superficial y terrenal. Estamos en búsqueda de satisfacción, buscando aquello que solo Cristo puede darnos. ¿No te pasa? Ya, o sea, ya es el touch, porque también pasamos de eso, ¿no? Al touch, aún ir bajando una pantalla, ir buscando. Y normalmente hay una búsqueda, hay una insatisfacción en estas mentiras y en esta distorsión. El pecado, queridas hermanas, ha distorsionado todo lo que Dios ha creado. De manera que en lugar de buscar conexión en los lugares correctos, ahora nos buscamos ídolos. Los ídolo es algo que sustituye a Dios, ¿no? El anhelo de estar conectados no está mal. El anhelo de ser aceptados y ser amados no es malo. Ese no es malo en sí mismo, sino lo que es malo es cuando lo satisfacemos en algo que no es Dios, en alguien que no es Dios. Entonces, eso es muy importante, esa distorsión. La gloria de Dios, queridas hermanas, es el motivo principal de la vida del cristiano. Fuimos creados para la gloria de Dios. Necesitamos estar expuestas a la palabra de Dios constantemente para poder discernir si lo que estamos haciendo es pecado. Y ahí te vamos a ir entrando en materia. Y en Cristo, queridas hermanas, tenemos toda la aprobación de Dios. Todo lo que mi corazón desea encontrar en las redes sociales, lo tengo en Cristo. Eso es muy importante, es muy importante. Pasa lo mismo como para un novio. ¿Por qué quiero tener un novio? Debe ser la razón para dar gloria a Dios, porque si yo comienzo una relación cuando no estoy satisfecha en Dios, hay un problema. Se puede convertir en un ídolo, mi novio, mi esposo, pero necesito estar satisfecha en Cristo. Y pasa lo mismo, los ídolos cambian. En este caso, ahora en la era digital, pues pueden ser redes sociales, se convierten en adicciones. Estudios han visto que las redes sociales producen esta hormona que te da la felicidad y de esta misma hormona que de adicción, tanto como el alcoholismo o las drogas. Imagínate este tipo de adicción. Pero bueno, la única forma de saber si lo que consumes es coherente con la palabra de Dios es si renuevas tu entendimiento cada día con la verdad. Y para ello, vamos a compartir por aquí una pantallita y vamos a ir a una escritura, queridas hermanas. Muy bien. Ahí está. Una escritura que está en Romanos 12:2. Esta escritura nos va a ayudar muchísimo a entender, a este discernimiento, ¿no? Para cuando navegamos en las redes sociales, ¿no? Porque estamos en ellas, estamos ahí, ya llegaron, ya están, ¿no? Algunas estarán en Facebook, en otras en Instagram, YouTube, diferentes. Romanos 12:2. Fíjate lo que dice la versión NBI. No se amolden al mundo actual, sino sean transformadas mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. La versión NTV, mira lo que dice en este mismo versículo. No imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Más bien,
Dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Pablo, queridas hermanas, en esta escritura hace el llamado al pueblo de Dios, hoy a nosotras, para que no se identifique con la cultura dominante, sino más bien que se transforme. Muy interesante porque una paráfrasis de este texto, o sea, si pudiéramos parafrasear esta escritura, sería: no permitan que el mundo que los rodea los comprima para adoptarlos a su propio molde. Más bien, dejen que Dios les renueve la mente desde adentro. Wow, entonces, ¿cómo esto se relaciona con las redes sociales? Más que adaptarnos a lo que el mundo ofrece, es nosotros ser transformados por dentro a la imagen de Cristo para influir, para influenciar y para que todo lo que hagamos sea para gloria de Dios. Siempre vamos a necesitar, siempre como jóvenes, como adultos, pero yo recuerdo como joven, yo llegué, Cristo me salvó a los 18 años, siempre necesitamos un modelo que podamos copiar, siempre estamos buscando mentores, personas, modelos a quien copiar. Y en última instancia, lo que Romanos 12 nos dice es que solo hay dos. Está el mundo actual o este siglo, como lo dice algunas versiones, o literalmente esta era, ¿no? Este sistema de valores que va pasando, el cual, este mundo actual, se opone a Dios y se encuentra bajo el control de Satanás. Ese es uno. Y el otro, está la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. Entonces, lo primero para las redes sociales, para darle gloria a Dios, es el discernimiento. Discernir, ¿verdad? Discernir entre, como dice Romanos 2, entre este mundo actual, lo que este mundo actual ofrece, este siglo, esta era, y la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. Estos dos verbos que aparecen en Romanos 12, 2, que tiene que ver con transformar, con conformar, estos verbos, es gema, bueno, no sé griego, no sé pronunciarlo, pero es schematosomi, conformar. Este conformar y morfe, ¿te le suena parecido a de metamorfosis, transformar? O sea, ese conformar, no se conformen, no se amolden, sino transfórmense. Podría ser una posible traducción de la misma escritura: no adopten la moda exterior y pasajera del mundo, sino sean transformados en su naturaleza íntima. ¿Cómo tiene que ver, no? ¿Cómo lo podemos ver con las redes sociales? Es tan fácil adoptarnos a la moda exterior, a lo que va en contra de lo que Dios, a la voluntad de Dios. Y aquí Pablo nos quiere enseñar: no se adopten, no se adapten a la moda exterior, pasajera, sino sean transformados en su naturaleza íntima. Este verbo que les comento de transformado viene de metamorfó, que parece esto de metamorfosis, que es el verbo usado por Mateo y Marcos en la transfiguración de Jesús. ¿Se acuerdan cómo él es transformado? En cuanto al cambio que se produce en el pueblo de Dios, que se contempla en Romanos 12:2 y en 2 de Corintios 3:18. ¿Qué dice 2 de Corintios 3:18? Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu Santo. Entonces, wow, querida hermana, nosotras,
hemos sido rescatadas por Dios, hemos sido salvadas por Dios, cada una de nosotras, y Él lo que más desea es que seamos transformadas de gloria en gloria en la imagen de Cristo. ¿Lo puedes imaginar? Entonces, el plan de Dios para nosotras es que no nos amoldemos a esta era, a este sistema de valores, sino que nos vayamos transformando a la imagen de Cristo. Discernir, siempre que estemos navegando en las redes, hay que discernir qué es lo que consumimos. Tenemos que estar alertas para no creer las mentiras, estas mentiras de las que hablamos. Recuerda que Satanás ha mentido desde el principio. Él es mentiroso. Él siempre cuestiona la bondad de Dios. Él siempre cuestiona como diciendo, hay algo que Dios te está negando, como si Dios no fuera generoso. Él miente constantemente. Entonces necesitamos estar alertas, discerniendo esas mentiras vez tras vez, como que no somos suficientes, como que requerimos de algo más, como que que Dios no es suficiente. Son mentiras. Disciplínate, disciplínate. Vamos a ver en esto. Esta transformación, se trata de una transformación fundamental del carácter y de la conducta, alejada de las normas del mundo y asemejada a la imagen de Cristo mismo. Ok, esto nos va a ayudar mucho a ver, y ahorita vamos a ver con otras escrituras, a cómo podemos entonces influenciar en las redes sociales con la voluntad de Dios, con quién es Dios. Estos dos sistemas de valores que nos comenta aquí Romanos 12:2 y que las vemos constantemente en las redes sociales, el mundo actual y la voluntad de Dios son incompatibles, incluso están en conflicto entre sí. Tú lo puedes ver. Tú ves todo lo que se consume en las redes sociales, tú ves este sistema de valores que se propaga, incluso, no sé si tú sabes, pero las redes sociales están diseñadas para que tú consumas, para que tú compres, para que tú creas un estilo de vida, una fantasía, simules una vida. Y bueno, por eso es que dependiendo cómo tú vas en las redes, te vienen los anuncios para que tú consumas. Estamos en este sistema de valores mercantilista que te va a estar bombardeando. Por eso hay que tener ese discernimiento para ver qué consumes y qué no consumes de el contenido. Y qué contenido es el contenido que tú, obviamente, buscarás. ¿Cómo se produce entonces la transformación? Sean transformados, contesta Pablo, mediante la renovación de su mente. Esto es así porque solo una mente renovada puede comprobar, es decir, discernir, apreciar y resolverse a obedecer la voluntad de Dios. O sea, queridas hermanas, la palabra de Dios nos ayuda a discernir para que no seas engañada a lo que eres expuesta. Cada una de nosotros somos expuestas en las redes sociales, somos expuestas al consumo y las redes sociales reflejan también pues lo que hay dentro de nuestro corazón. Vamos a verlo. Esto de entendimiento, que se renueve el entendimiento en algunas versiones para que cambie tu manera de vivir, necesita cambiar tu manera de pensar, o esta renovación es a través de la renovación del entendimiento. Esta palabra, entendimiento, es nous, mente, aparece en el libro de Romanos 6 veces y 24 veces esta mente, entendimiento, en el Nuevo Testamento. Y se emplea habitualmente para referirse a la percepción intelectual humana y al juicio moral. Imagínate, tú eres transformada cada día en tu mente para crecer a la imagen de Cristo. Eso es muy especial y al ser transformada, tu conducta va siendo transformada. Eso es muy, muy hermoso. Eso es uno de los beneficios del creyente.
Pablo nos lo expone en el capítulo 12 de Romanos, después de explicar la obra redentora de Cristo, todo lo que nosotros somos, esta identidad que tenemos en Cristo. Cuando tú estás navegando en las redes, tú necesitas tener una conciencia de quién eres en Cristo, querida hermana. Tú eres una hija de Dios, adoptada por Dios. Tú eres es parte del pueblo de Dios. Imagínate, el Dios Todopoderoso te adoptó, te compró con su sangre. Y esto es muy importante porque te da la seguridad, te da el contentamiento de que no se necesita nada más y tú al navegar y al ser expuesta, no irás como en detenimiento y en tristeza, sino al contrario, con una identidad de quién tú eres. Etapas de esta transformación. Bueno, la mente renovada por la palabra y el Espíritu de Dios. Ahorita vamos a ver esto. Y bueno, al ser renovada por la palabra de Dios y el Espíritu de Dios, estamos en condiciones de discernir y desear la voluntad de Dios. Queridas hermanas, es muy importante que nosotras, o sea, ahorita que hablábamos de cuando llegamos a la fe, y yo recuerdo llegando a la fe a los 18 años, a edades de algunas de ustedes, un poco mayor, no lo sé, algo que de lo que más me impresionó es que cuando yo empecé a estudiar la Biblia y cuando Dios me salvó, en mi primer mes de cristiana, yo encontré una escritura que está en el libro de los Hechos. En el libro de los Hechos, déjame ver, acá, voy a poner mis lentes, aquí. Cuando Pablo está despidiéndose de los ancianos de los en Éfeso, y esta escritura yo la encontré y está en Efesios, déjate la encuentro. Efesios 20:32. ¿Quieres ir a ella? Podemos ir a ella. Efesios 20:32. Esta escritura la encontré joven. Te digo, en mi primer mes de cristiana, después de que lees Juan, te piden que leas Hechos, ¿no? Y yo, pues le seguía ahí a Hechos, y entonces estaba en Hechos 20:32, y esta escritura se convirtió en un estandarte. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. ¡Wow! Resulta que la palabra de Dios, cuando yo vi esto dije, wow, la palabra de Dios tiene el poder de edificarme, de construirme, y ahorita lo vamos a ver en otra escritura, y descubrí esta escritura y de ahí fui. Yo empecé a leer la escritura, a leerla, y de ahí de Hechos me seguí a toda la Biblia. Es muy importante llenarnos de la palabra de Dios. Eso no empezó ahora que yo empecé a leer la Biblia, empezó desde, y eso es lo que les recomiendo, desde que me bauticé, desde mis primeros meses, a beber, a devorarme la palabra de Dios, porque entendí, esta escritura dice que es ese mensaje el que me iba a sobreedificar, el que me iba a construir en mi vida cristiana. Y yo dije, de aquí soy. Fíjate bien, vamos a continuar. Este discernimiento, bueno, pero ¿cómo está esto del discernimiento? Vamos a ver una escritura que está en 1 Corintios 6:12, vamos a ella, que dice, todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar por ninguna. Por eso les decía que las redes sociales no son malas en sí mismas, ¿no? El dinero no es malo en sí mismo, sino todo aquello de lo que nos dejamos dominar. Eso sí es lo que está mal. Pero aquí Pablo estaba hablando de un pecado particular. Si tú te vas al contexto, él estaba hablando básicamente, tenía en mente, del versículo 13 al 20, es el pecado sexual.
ningún pecado que una persona comete tiene en sí mismo más riesgos, problemas y capacidad destructora que el pecado sexual. Ningún pecado esclaviza más que el pecado sexual. A menudo comienza con pequeñas imprudencias que llevan a otras mayores y finalmente al vicio. Esta progresión del pecado podemos verla en el Salmo 1, ¿te acuerdas? Eh, Primeramente dice que en el Salmo 1 que el escarnecedor, que no camines, que no te sientes, que no vayas, o sea, hay una progresión. Y así pasa con nosotros. Imagínate cuando, por un lado, lo que consumimos en las redes sociales, hay que tener mucho cuidado con nuestra pureza. ¿Por qué? Por lo que vemos, ¿no? Porque eso es muy importante. Las redes sociales, ya tenemos aquí la información, todo aquí, a un clic de nosotros. Entonces, por otro lado, dice, algo muy importante es que empieza con pequeñas imprudencias. ¿Cómo nos exponemos también nosotras en una red social? En una foto que a lo mejor no es una foto, es una foto que puede tener una connotación no pura. Una foto donde queremos exponernos como de una forma que no da gloria a Dios. Entonces, la libertad en Cristo, porque tenemos esa libertad, tiene que ver, queridas hermanas, aquí mismo en Corintios, más adelante, todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Esto está en 1 Corintios 10:23. Entonces, fíjate, otra vez vuelve a repetir esta libertad y el significado básico de edifica es el de edificar una casa y por extensión el término se refiere a la edificación literal o figurativa de alguna cosa. Se emplea a menudo en el Nuevo Testamento para describir el crecimiento espiritual o la edificación de los creyentes. Todo lo que contribuye al crecimiento espiritual conviene, es beneficioso, es de ayuda, es provechoso o útil. Solo lo que conviene es capaz de edificar. Por eso ahorita hablaba de la escritura de Hechos 20:32, que habla de que sobreedifica, ¿no? Ahora, hermanos, dice Pablo cuando se despide, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Ah, ok. Tiene ese poder la palabra de Dios. Mediante su palabra podemos ser edificados y poder tener este discernimiento para ver estas dos sistemas de valores que se contraponen. Como hija de Dios, tú nadas contracorriente. Tú eres contracultura en las redes sociales. Tú no puedes dejarte amoldar. Al contrario, tú eres alguien que puede influenciar para que vayan las miradas hacia Dios, no hacia ti, no hacia ti como el centro de una red social, sino hacia Dios y a las cosas agradables, a su voluntad. Y esto es muy importante. El propósito de la libertad cristiana, fíjate cuál es. Primera de Corintios 10:31-32. Si pues comen o beben o hacen otra cosa, háganlo todo para la gloria de Dios. No sean tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. El propósito de usar nuestra libertad cristiana, queridas hermanas, esta libertad cuidadosa y desinteresadamente, es el de glorificar a Dios. Pablo nos está diciendo que aún en las cosas más rutinarias, comunes y menos espirituales de la vida, tales como el comer y el beber, procuremos glorificar a Dios. Entonces, en estas actividades que ahora son tan cotidianas como una red social, debe estar en nuestra mente como un filtro, como un faro, el querer glorificar a Dios. Fuimos diseñadas para glorificar a Dios. El propósito de nuestra vida, el propósito que nosotras tenemos es dar gloria a Dios, es darle la honra a Dios, consagrar nuestras vidas para Él en gratitud por lo que Él ha hecho por nosotros. Y eso es algo hermoso.
Imagínate, procuremos, queridas hermanas, imagínate, su gloria, la gloria de Dios, debe ser nuestro compromiso para toda la vida. Así, así te hayas convertido a los 15, 14, 20, 30, 50 años. No importa dónde comenzó o dónde comienza tu vida cristiana. Para todas, dar gloria a Dios debe ser nuestro compromiso para toda la vida. Hoy vemos un rubro que son las redes sociales. ¿Para qué deben ser las redes sociales en nuestra vida? Para un cristiano es para darle gloria a Dios. O sea, todo debe pasar por el filtro de la buena voluntad de Dios, de su palabra. Y ahorita vamos a ver algunas cosas prácticas que nos van a ayudar en este filtro. Pero necesitamos entender esto, necesitamos entender que ese propósito de toda nuestra vida, darle gloria a Dios. No ese propósito de nuestra vida, que recibamos muchos likes o muchos views o otras cosas. Ese no es el propósito de nuestra vida, gracias a Dios. Tenemos un propósito más grande. Cada una de nosotras, no importa nuestra edad, no importa nuestra situación económica, no importa nuestro grado escolar, toda creyente, su propósito en la vida es darle gloria a Dios. Y es que nuestra vida ya le pertenece a Dios porque fuimos comprados por Él. 1 Corintios 7:23. Fuimos comprados por Él. Y eso es muy especial. Dios es especialmente honrado y glorificado cuando su pueblo es fiel y obediente. Así como nuestro pecado se refleja en contra de su honra, nuestra amorosa obediencia se refleja en su honor. Cuando nos resistimos al pecado y nos alejamos de él, glorificamos a nuestro Padre Celestial. Y cuando de forma voluntaria usamos nuestra libertad cristiana por amor a él y para el bien de otros, sus hijos, todavía lo glorificamos más. ¿Te das cuenta? Algo muy importante es que nosotros no somos el centro de nuestra vida. Cristo es el centro de nuestra vida. Cristo es el centro de la creación y entonces nuestra vida, el propósito de nuestra vida es darle gloria a Él. Disciplínate. El crecimiento espiritual no es algo que va a suceder de forma mágica. Dios ha prometido hacerte crecer, Él ha prometido santificarte, pero Él te ha dado una responsabilidad. ¿Cuál es? 1 Timoteo 4:7. No pierdas el tiempo discutiendo sobre ideas mundanas y cuentos de viejas, así dice la NTV. En lugar de eso, entrénate, o sea, disciplínate para la sumisión a Dios. En otras versiones dice disciplínate en la piedad. Y ese disciplínate viene de una palabra en griego de gimnasio, ¿no? Hay que disciplinarnos, sí hay una disciplina en la piedad, una disciplina en las cosas de Dios. Fíjate bien, Efesios 5 del 15 a 20 nos habla, ¿qué te hace pensar de las redes sociales? Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál es la voluntad del Señor. No os embriaguéis en vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¡Wow! Aquí está hablando de tenemos que tener cuidado cómo andamos, no ser como necios, sino como sabios, aprovechando el tiempo. Las redes sociales, una de las cosas que nos pasa es que podemos desaprovechar el tiempo. Una de dos, o portarnos como necios, aprovechando el tiempo, utilizándolos para la gloria de Dios, o siendo necios, siendo
como un sin ton ni son, perdiendo el tiempo, el valioso tiempo en estos días malos. Fíjate bien, dice que así como alguien que está embriagado es fácil ver, alguien que está con el vino, es fácil ver por su manera de hablar, de caminar, te das cuenta que está embriagado, pues quien está lleno del Espíritu es fácil verlo. ¿Por qué? Por cómo habla, por cómo camina, por cómo se expresa. Entonces, que nuestras redes sociales reflejen, ¿verdad? Reflejen cómo estamos llenándonos del Espíritu Santo. Entonces, eso es muy diferente, ¿verdad? Y pensar, fíjate bien, aquí, vamos a verlo más adelante. Aquí vamos a ver. Vamos a seguir por acá. Dice aquí, el Espíritu Santo logra esta transformación por medio de la renovación del entendimiento, un tema esencial y reiterado del Nuevo Testamento. La transformación externa es efectuada por un cambio interno en la mente y el medio que aplica el Espíritu para transformar nuestras mentes es la palabra. Fíjate bien, el Salmo 119:11 dice, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. La Biblia, queridas hermanas, va a ser lo que nos va a ayudar a entender, uno, nuestra identidad en Cristo. Dos, a discernir entre estos dos sistemas de valores al que somos expuestos en las redes sociales. Es importante que te alimentes diariamente de la palabra de Dios, que anheles esta palabra de Dios. Y esto es parte de tu caminar con Dios. Esto es determinante en tu crecimiento. Esto es determinante en lo que tú reflejas en las redes sociales. La misma palabra de Dios es el instrumento que su propio Espíritu Santo usa para renovar nuestras mentes, las cuales a su vez Él utiliza para transformar nuestra manera de vivir. Entonces, esto que tú vas alimentándote se ve reflejado cuando tú hablas, cuando tú te relacionas y obviamente en lo que tú hagas en la red. Colosenses 1:28 nos dice, amonestado a todo hombre, enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Entonces, otra vez la palabra, ¿cómo nos ayuda? Cómo a ir creciendo en sabiduría para poder discernir. Queridas hermanas, todo esto tiene que ver con discernir nuestro consumo en redes sociales, porque al discernir le damos gloria a Dios entre lo que es su voluntad y no amoldarnos a lo de esta era. Cada creyente es revestido, cada una de nosotras somos revestidas del nuevo hombre. Algunas de ustedes han sido bautizadas apenas hace un año, apenas el año pasado, algunas de ustedes hace 2, 3 años, algunos de ustedes que se conectaron quizás 10, 15 años. Cada una de nosotras hemos sido revestidas del nuevo hombre. O sea, eso es impresionante. A veces no lo creemos y decimos, ay, no, Caro, yo soy tremenda, no he cambiado. Híjole, bueno, cuando Dios nos justificó, Dios nos salvó, nos dio este nuevo hombre, el cual, conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Nos vamos renovando. Ay, pero yo soy muy joven. No te preocupes. Dice la Biblia que tú has sido revestida del nuevo hombre, el cual, conforme a la imagen de quien te creó, que es Dios, te vas renovando hasta el conocimiento pleno. Wow, tú estás comenzando, nada más que lo comenzaste a una edad anterior, o sea, más pequeña, pero a esta carrera de transformación en nuestro corazón, y qué impresionante poder en redes sociales, poder influenciar y entender esta identidad. En consecuencia, debemos dejar que la palabra de Cristo more en abundancia en nosotros, enseñándonos y exhortándonos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en nuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales.
El entendimiento transformado y renovado es aquella mente que está saturada por completo de la palabra de Dios y que es controlada por ella. Es la mente, queridas hermanas, que pone la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Entonces, hay que recordar siempre, en cada lugar, físicamente o virtualmente, poner nuestra mente en las cosas de arriba, porque entonces vamos a ver las cosas en la correcta dimensión. Nosotras, queridas hermanas, todas las cristianas, estamos de paso en este mundo. Es un mundo que estamos de paso. Nuestra verdadera residencia está en el cielo. Mientras en este peregrinaje, pues entonces nos relacionamos físicamente y en esta era virtualmente. Pero no hay que olvidar que nosotras como cristianas ponemos nuestra mirada en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Sea bueno o malo, cuando cualquier cosa sucede en nuestra vida, la respuesta inmediata y casi instintiva que tengamos debería de ser bíblica. ¿Cómo saber si nuestra respuesta es bíblica? Por eso necesitamos saturarnos de la Escritura, alimentarnos de la Escritura, aprender de la Escritura. Consejos prácticos. ¿Cómo podemos dar gloria a Dios en las redes sociales? Pensar antes de publicar. Antes de que publiques una foto, antes que publiques una historia, antes que subas un video, reflexionar, preguntarse, debemos detenernos, ser prudentes, ¿no? Puedes estudiar el libro de Proverbios. Es un libro que tiene la promesa de al joven inexperto hacerlo sabio, al imprudente darle prudencia. Y esto es impresionante porque entonces hay que, antes de publicar, reflexionar, preguntarse, ¿esta publicación, foto, video, historia, glorifica a Dios? ¿Honra a Dios? Es algo que a mí me ayuda muchísimo, me detiene mucho a muchas cosas. Porque no, más que tener la aprobación de los hombres, lo que un cristiano desea, un verdadero creyente, quiere la aprobación y la honra de Dios. ¿Te acuerdas de Mateo 6:1? Tengan cuidado de hacer las cosas para que los hombres los vean, ya tendrán su recompensa. Lo queremos hacer porque nuestro Padre en lo íntimo conoce nuestras intenciones y nuestros motivos. ¿Te das cuenta cómo es importante? ¿Cuál es la intención de mi corazón al publicar esto? Son buenas preguntas, preguntas que nos ayudan a reflexionar, que nos detienen de una imprudencia. ¿Puedo herir a alguien con lo que estoy diciendo? Muchas de las veces las redes sociales se convierten en un ring para pelear, un depósito de amargura, un depósito de pelea, un depósito de violencia. ¿Puedo herir a alguien con lo que estoy diciendo? Es una buena pregunta. Si es así, no lo publiques. ¿Es bíblico o promueve la piedad esto que voy a publicar? O asegurarme de lo que estoy diciendo es bíblico, es bueno, te va a ayudar. Es como filtros que nos detienen para ello. ¿Por qué? Porque no es lo de afuera lo que contamina al hombre, queridas hermanas. No es lo de afuera, no son las circunstancias. Bueno, es que este mundo es el que a mí me hace que haga yo estas cosas. No. Esta escritura en la NTV me ayuda mucho. Una persona buena produce cosas buenas del tesoro de su buen corazón. Y una persona mala produce cosas malas del tesoro de su mal corazón. Lo que uno dice brota de lo que hay en el corazón. Lucas 6:45 en la versión NTV.
que al final de la escritura, es el famoso: de la abundancia del corazón habla la boca. De la abundancia, yo me atrevería a parafrasear: de la abundancia de mi corazón eh, habla mi Facebook. De la abundancia de mi corazón habla mis historias. Mi línea editorial es lo que hay. O sea, eso es una red social, lo que hay. Entonces, por eso es importante. Lo que Dios se fija es en el corazón, en nuestro motivo. Porque también yo puedo publicar algo bíblico, pero con un corazón que no está bien, con un corazón mal motivado, con un corazón en el que yo no quiero dar gloria a Dios, sino quiero exaltarme a mí misma y que la gente me aplauda, ¿no? Entonces, siempre tiene que ver con el corazón. Jesús me encanta porque Jesús está más preocupado por lo que somos que por lo que hacemos. Y Jesús nos ama, queridas hermanas. No necesitamos que alguien nos ama, ir mendigando amor o ir mendigando aceptación, o ir como que seamos queridas por nuestro desempeño. Y no, el amor que Dios nos tiene a través de Cristo Jesús es tan grande que dio a su Hijo único. Dios dio a su Hijo único para que nosotros fuéramos adoptadas como sus hijos. Imagínate. Y nos ha dado la oportunidad, queridas hermanas, de crecer, y en ese crecimiento una libertad en Cristo, ¿verdad? Una libertad de influenciar. Una red social para la gloria de Dios tiene que ver con honrarlo a Él, tiene que ver con hablar de Él, tiene que ver con que más personas conozcan de Él, tiene que ver con apartarnos de todo lo que no apartarnos de todo lo que es pecado, todo lo que lo deshonra. Entonces, en este mundo y en esta era digital, no nos amoldemos a este mundo, sino influenciemos al ser transformados en la renovación de nuestro entendimiento y poder, imagínate que tu perfil brille porque das gloria a Dios. Que digan las personas no cristianas: es diferente. O sea, no hay violencia, no hay esta vanidad. O sea, esto es diferente. Así como cuando te conocen físicamente y dicen: wow, tú te comportas diferente en la escuela. Porque eso pasa, ¿no? Ahora las amistades en redes sociales, pues resulta que puedes tener 500 amigos, 1000 amigos. Eso es ilusorio, ¿no? Eso es ilusorio porque nosotros sabemos cuántos amigos podemos contar con la mano, amigos profundos y amigos reales. Pero lo que sí podemos hacer es que cada una de estas personas son relaciones a las que podemos influenciar, pero influenciar para la gloria de Dios. Influenciar para ayudar, influenciar todo para la gloria de Dios. Entonces, muchas gracias, espero que les pueda ayudar y bueno, podemos abrir los micrófonos para poder platicar.